a la resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación relacionada con el juicio sub JDC 896/2013 y otros acumulados que tienen que ver con el proceso de sustitución del consejero electoral que tiene que reemplazar a Sergio García Ramírez, quien renunció a este cargo. Si bien ya se han hecho algunos comentarios y fijado postura al respecto, nos parece que toda vez que ya la Comisión Permanente recibió la notificación de la sentencia, corresponde ahora que ésta defina y turne a la Junta de Coordinación Política y a la mesa directiva de esta Cámara para que se pueda dar cumplimiento a esta sentencia judicial. Para Movimiento Ciudadano nos parece una resolución injerencista del Tribunal Electoral que interviene en una facultad exclusiva que tiene la Cámara de Diputados derivada de la Constitución y que hay norma expresa por virtud de la cual el procedimiento para elegir a los consejeros electorales es una facultad de la Cámara de Diputados. Entonces, reiteramos que es una resolución injerencista. Y por otro lado, con relación al alcance que puede tener esta sentencia, para Movimiento Ciudadano solo implica que se tenga que convocar a un periodo extraordinario para que la Junta de Coordinación Política proponga al candidato que deba suplir a Sergio García Ramírez, pero de ninguna manera supone que forzosamente se tenga que elegir a uno de los 5 aspirantes finalistas. Solo implica, en nuestra opinión, que se tiene que someter al Pleno de la Cámara de Diputados esta propuesta para ver si ésta alcanza las 2/3 partes de los integrantes de la Cámara, de los presentes, que marca la propia Constitución. Es decir, podría darse el caso que 1 a 1 de los 5 no alcanzaran las 2/3 partes y en consecuencia la Cámara habría cumplido el mandato de la sentencia al desahogar este procedimiento y en todo caso tendría que volver a realizar un procedimiento para seleccionar al consejero que reemplace a Sergio García Ramírez. Es decir, no hay la obligación de que tenga que ser ni uno de los 5 que fueron seleccionados al final. Pero por otro lado queremos comentar que para nosotros cualquiera de los 5 está descalificado para ser el nuevo consejero electoral, porque al haber litigado el PRI a través de algunos legisladores para forzar a la Cámara a que elija a alguno de los 5, esto implica que quien está detrás de cada uno de ellos pues es el PRI, es decir, no tendrían las prendas o las características de imparcialidad y de objetividad necesarias para el cumplimiento de su función. Es decir, para nosotros están descalificados cualquiera de los 5 para ser consejero electoral, porque quien los está empujando y quien litigó y quien está queriendo forzar su designación es el Partido Revolucionario Institucional. Es decir, habría un mayor vínculo, un vínculo reforzado con el PRI para cualquiera de ellos. Nosotros, en tal sentido, hacemos un llamado a los grupos parlamentarios del PAN y del PRD para que se sostengan en la postura de no dar los votos suficientes al PRI para que cualquiera de estos 5 consejeros cuenten con la mayoría calificada de la que habla la Constitución. Como ustedes recordarán, cuando vino la convocatoria, todos los partidos distintos al PRI, al Verde y al PANAL, votamos en contra de esa convocatoria porque nos parecía que no contaba con las características para un proceso más transparente,
y más integral para designar al nuevo consejero electoral. Nosotros desde Movimiento Ciudadano planteamos que fuera por insaculación el último tramo, es decir, que no fuera por propuesta de los grupos parlamentarios, precisamente para quitar ese cordón umbilical entre quien lo propone y quien se designa. Pero ustedes saben que hubo resistencia. Nosotros dijimos que si para nombrar funcionarios de casilla se recurre a la insaculación, pues con mayor razón se podría hacer para el caso del consejero electoral faltante. Pero no hubo voluntad, y es claro, a partir de este litigio, de este juicio, que ya resolvió el tribunal, que cualquiera de ellos 5 le deberían el cargo al Partido Revolucionario Institucional. Es tan claro el interés que tiene el PRI en esta designación, que en la misma sentencia del Tribunal Electoral se insiste en que tiene que completarse la integración del IFE, el Consejo General, es decir, que haya 9 consejeros electorales, porque está por resolverse los aspectos vinculados a los informes de gastos de campaña. Es decir, lo que el PRI le urge es un consejero electoral que pueda en un momento dado desempatar cualquier votación ante lo que pasó en la vez anterior con la multa de Monex, cuando 4 consejeros estuvieron por multar al PRI, 4 porque no se le multara, y aparece Sergio García Ramírez y desempata la votación. Entonces, lo que le está faltando al PRI es ese 5º consejero en una hipotética votación cerrada. Entonces, por eso insistimos nosotros en que está cualquiera de ellos descalificado, porque quien los está impulsando, quien promovió juicios, quien litigó por ellos fue el Partido Revolucionario Institucional. Nos parece entonces que el PAN y el PRD deben de mantenerse en no avalar a ninguno de los 5. Nos preocuparía que por efecto de los acuerdos oscuros del Pacto por México, al final acabaran allanándose el PRD o el PAN a cualquiera de estos 5 consejeros, o lo peor es que se dividieran las bancadas de una manera simulada para darle los votos al PRI que requiere para completar las 2/3 partes. Entonces, ese sería el primer tema. Y el segundo tema, decirles que la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, de la cual soy secretario, se nos está convocando a una reunión que fue un acuerdo de la propia comisión con el director general de la Comisión Federal de Electricidad, Francisco Rojas, el próximo viernes 14, a efecto de ver temas relacionados con las tarifas aplicadas para el consumo de energía eléctrica. Esto surgió de la última reunión ordinaria de la comisión, toda vez que consideramos que el tema de las tarifas sigue siendo un tema de alto interés, más aún cuando se han eliminado subsidios, cuando se han aumentado el precio de estas tarifas y cuando es un tema que sobre todo por la época del año impacta sobre todo donde hay climas extremosos. Entonces esta reunión es muy importante y también pues lo queremos hacer del dominio público. Entonces esto es por nuestra parte lo que queríamos comentar, fijar la posición respecto a la sentencia y al nuevo posible consejero electoral, y por otro lado el tema de las tarifas de electricidad, la reunión que vamos a tener con el director de la CFE. Estoy a sus órdenes si hubiera alguna pregunta o comentario. Si nos mantenemos el bloque de PAN, PRD, Movimiento Ciudadano y Partido del Trabajo, evidentemente que el PRI no completa las 2/3 partes. El PRI, junto con el Verde y el PANAL, completa 251 votos. Entonces no cuenta con las 2/3 partes. O sea, requiere forzosamente que o el PAN o el PRD lo avalen cualquiera de estos consejeros para que pudieran cumplir con la mayoría calificada. ¿Tiene temor de que se vengan? A ver, ahorita lo comento. Yo le quiero preguntar sobre las tarifas, sobre el tema de las tarifas. Sí. ¿Cuál es el planteamiento que ustedes le van a hacer al
al director de la CFE, sobre todo saber si tienen datos, porque parece ser que se han disparado las tarifas, ¿no? A raíz de que fue el cambio a la CFE y todo lo demás, se dispararon y en muchos casos cortaron la luz porque hasta se duplicaron o se triplicaron el costo que les cobraban a las familias mes con mes. Gracias. Sí, bueno, la Comisión Federal de Electricidad, que propagandiza que es una empresa de clase mundial y cada vez afina más los mecanismos de cobro, es decir, cada vez son más implacables en los cortes de luz, ahora lo hacen por computadora en muchas partes del país, y evidentemente que nosotros abogamos porque el tema de las tarifas de electricidad sea un tema que tenga una visión social, porque finalmente es un artículo de primera necesidad y en muchos lugares son tales los precios y afectan tal la economía familiar que o la gente o come o paga la luz, o paga la luz o paga el alquiler, o paga la luz o paga asuntos relacionados con la educación de sus hijos. Es decir, estas tarifas se han venido ajustando y precisamente a fin de abril sacaron un acuerdo para que las tarifas de consumo doméstico en lugares de alto consumo, así lo señalan, se incrementaran estas tarifas, pero ahí hay una gran discrecionalidad de la Comisión Federal de Electricidad, es decir, hacen tabla rasa y a veces hogares de clase media baja o de clase baja también son afectados por estos incrementos y en lo que la gente va y litiga y debate y pelea ahí con la gente de atención al público, finalmente tiene que pagar y rara vez le bonifican a la gente, y entonces sí hay una actitud draconiana en la manera como cobran, y finalmente además vemos que hay lugares, particularmente en el norte y en el sur del país, de climas extremosos, donde se disparan los precios, y ahí tiene que haber consideración. Nosotros sí estamos porque tenga una visión social, ellos hablan de los costos, de lo que implica el kilowatt, hora y demás, pero finalmente lo que vemos también es que hay mucha ineficacia y hay un gigantismo de la Comisión Federal de Electricidad y por eso queremos que nos expliquen. Además sabemos también que, bueno, no solamente es la Comisión, interviene Hacienda y nosotros queremos que haya verdadera atención, toda vez que Enrique Peña Nieto prometió en campaña bajar las tarifas de la electricidad y lo que hemos visto es una gran mentira porque las tarifas, lejos de disminuir, han aumentado junto con la gasolina, que ustedes saben que acaba de subir 11 centavos el pasado 1 de junio, es decir, sigue aumentando la gasolina, sigue aumentando la electricidad y la promesa de Peña Nieto pues queda en eso, en una mera vacilada de campaña, en un ardid, en una falsedad. Y por eso queremos que directamente Francisco Rojas explique qué está pasando con las tarifas. Preguntarle precisamente sobre una información que les mandó la Secretaría de Hacienda, en donde decía que no es posible dar marcha atrás en esto, porque ya los precios, por ejemplo, en las zonas marginadas o en las no tan pobres, ya tienen este subsidio y que rebajarlas pues sería casi como suicidarse, porque entonces se dejarían de entrar ingresos muy importantes a la Comisión Federal de Electricidad. ¿Cuál va a ser la postura de ustedes? ¿Van a seguir insistiendo hasta que se logre o qué va a pasar? Efectivamente vamos a seguir insistiendo porque tanto Comisión Federal de Electricidad como Petróleos Mexicanos han sido un barril sin fondo de corrupción y hay un gigantismo burocrático inmenso. Y nosotros creemos que tiene que buscarse mecanismos para que puedan tener tarifas más accesibles, tanto para los grupos de menores ingresos como también para donde hay climas extremosos. Ahí nos parece que tiene que haber una explicación a fondo, y si no de plano que diga Enrique Peña Nieto que está incumpliendo la promesa, que lo que le dijo a los mexicanos fue una tomadura de pelo y que no va a cumplir con la promesa de que iban a bajar las tarifas, porque ellos lo prometieron. Entonces tienen que rendirle cuentas a la ciudadanía y Hacienda no se puede escudar ahora en que no hay posibilidades. Pero por eso voy a acudir como integrante de esta comisión con el director general de la Comisión Federal para que nos explique qué es lo que está pasando y se tome en cuenta el interés público, el interés social. Y nosotros,
Por eso advertíamos, desde que se aprobó la Estrategia Nacional de Energía, que iban a eso, a acabar con la vía de los subsidios, pero en realidad lo que iban a hacer era encarecer los servicios de electricidad y la gasolina, como ha estado pasando. Nos está notificando que es a las 11 horas en el Museo Tecnológico de la Comisión Federal de Electricidad, en la segunda sección del Bosque de Chapultepec. No, eso es el viernes 14, de este viernes al otro. Pero sí, nos parece que es un tema fundamental y que tiene que haber un seguimiento puntual además. Que se está recaudando, porque son ya millonarias las cifras sobre esta reestructuración de deuda, de que muchos les llegaron al principio, después del caso de Luz y Fuerza, le empezaron a llegar los recibos así, pues muy disparados. Se dice que este dinero no está realmente entrando a las arcas de la Comisión Federal. ¿Qué va a suceder? ¿Le van a preguntar ustedes eso o ya tienen alguna idea de lo que ha sucedido, cuánto se ha recolectado, a dónde van esos fondos? Nosotros vamos a hacer preguntas a fondo. Esto evidentemente es un tema importante que ha pasado a raíz de que la Comisión Federal de Electricidad pues tomó el control de lo que era Luz y Fuerza, de lo que es Luz y Fuerza del Centro, y evidentemente que es un tema de interés que nosotros vamos a tocar. Buenas tardes, diputado. Me llama la atención la convocatoria que hace usted al PAN y al PRD. ¿A qué obedece? ¿Tienen ustedes información de que estos partidos estén negociando la designación de alguno de los 5 candidatos al Consejo General del IFE? La realidad es que no hay ningún dato para suponerlo. Ellos han sido firmes, pero el que con leche se quema hasta el coco que le sopla, y nosotros no queremos salir luego con sorpresas, sobre todo porque este asunto del Pacto por México se ha convertido en una camisa de fuerza y en un mecanismo de presión hacia los partidos que lo integran. Entonces, no quisiéramos que a partir del Pacto por México finalmente se allanaran, alegando, entre comillas, un interés superior, y al final le allanen el camino al PRI para que imponga un consejero electoral. Yo insistiría es que con la sentencia del tribunal, que fue litigada por diputados del PRI, quedan inhabilitados políticamente, en mi opinión, para que cualquiera de los 5 sea consejero electoral. Cualquiera de ellos tendría el sello del PRI y estaría subordinado al PRI, porque el PRI fue el que lo impulsó y el PRI sería el que estaría detrás de su nombramiento. Pero no lo quieren. Eso podría ser un mecanismo, pero se me hace difícil que lo... Además, creo que uno de ellos ya está en el pacto, uno de los 5, creo que ya el que era magistrado electoral. Entiendo que hasta donde está aquí ya está en el pacto. Entonces, se tiene que reponer el procedimiento. Además, hay un dato importante. Nosotros propusimos una iniciativa el día 8 de mayo, antes que nadie, Movimiento Ciudadano, para que se creara el Instituto Nacional Electoral. Evidentemente, los partidos del pacto también lo traen. Entonces, si vamos hacia un Instituto Nacional Electoral, pues se tiene que volver a rehacer todo lo que es el órgano central de esta institución. O sea, no quiere decir que como avalamos al IFE, todos los que están tienen que seguir y ahora ver las elecciones en todo el país. No. Para nosotros la creación del Instituto Nacional Electoral no solamente tiene que ver con que puedan hacerse cargo de las elecciones locales, sino que surja una nueva institución saneada, con nuevos integrantes, que pueda llevar todos los procesos comiciales en el país. Entonces, nos parece contradictorio que se insista en tratar de sacar ya a como dé lugar un consejero, que yo insisto, tiene que ver con los informes de gastos de campaña, con las multas, con los asuntos que están pendientes del 2012, y por otro lado se esté hablando también del Instituto Nacional Electoral, en este caso por parte de los partidos del pacto. Nosotros lo propusimos porque tenemos la convicción de que así debe ser. Este nuevo instituto se tendrían que ir todos y no tiene caso que en octubre se renueve si se van a salir. Tendría que haber una nueva conformación del órgano directivo de este Instituto Nacional Electoral, evidentemente.
Pues estamos a sus órdenes y muchas gracias.